contexto, como todos los martes, de nuestro espacio de diálogo y aprendizaje, que ya llevamos más de 3 años, 4 con el programa de radio. Tenemos a una gran invitada, que primero la voy a presentar. Ella es abogada, tiene estudios de maestría en ciencia política, MBA, Magíster, Coach Ejecutiva, y de equipos y conferencista. Yo estoy conferencista ya a nivel internacional. Hoy día vamos a conversar de liderazgo consciente y estoy pero segura que vamos a aprender mucho de ella, y para eso son estos espacios, para dialogar, para aprender entre todas y todas las personas que nos han acompañado y yo he invitado. Así que bienvenida Ariana, un gusto saludarte. Muchísimas gracias, Daniela. El gusto es mío estar aquí contigo y con quienes nos están acompañando. Están sumando de a poquito. Yo aquí ya van 7 y acá en el Face también se están sumando. Oye, Ariana, bueno, estábamos conversando, yo leí tu currículum y la primera pregunta en el tema del liderazgo consciente, que a mí por lo menos me llama mucho la atención. ¿El liderazgo se hace o uno se nace con esta palabra líder? ¿Se nace, se hace? Empecemos por ahí. Bueno, depende de lo que entendamos por liderazgo, ¿no? Yo definitivamente creo que el liderazgo tiene que ver con la capacidad de crear mundos donde otros quieran pertenecer. Entonces, decir que se nace o que se hace es muy relativo, ¿no? Porque ciertamente a veces conocemos personas que nacen con una habilidad. O sea, basta con ir a un parque infantil o a ir a un jardín y uno verá niños pequeñitos que tienen como esa habilidad para crear mundos y convocar. ¿Okay? Entonces uno pudiese decir, oye, pareciera que se nace. Pero definitivamente yo creo que independientemente que hayamos o no nacido con eso, es algo que se va creando y que se va construyendo. Ahora depende de una elección personal, ¿no? Y a liderar se aprende liderando. O sea, no es algo que se aprenda en una escuela, no es algo teórico. Si ustedes meten en Google la palabra liderazgo, van a encontrar millones de definiciones. Y yo estoy convencida que una era que estamos pasando de la sobrevaloración del conocimiento y del aprendizaje y de lo cognitivo y entrando en una onda de sabiduría. Creo que una de las cosas que nos vino a mostrar todo esto que hemos pasado en los últimos 2 años es que incluso todo el estado del arte, del mundo de la medicina, no nos sirvió para enfrentar una pandemia. Entonces uno dice, wow, como que pareciera que se requiere algo más. ¿Okay? Y parte de lo que empezó a pasar es que en algunos lados fue muy evidente la crisis de liderazgo, y hay una crisis de liderazgo a nivel mundial. Entonces, yo tengo la sensación que el liderazgo, más que una posición, tiene que ver con una elección, y con una elección de crear esos mundos, de hacerse cargo que las cosas pasen, y sobre todo con la elección de poder distinguir cuál es el mundo en el que estamos viviendo y qué nos está demandando la vida que hagamos. En esto que dijiste tú, Mariana, recién, que me parece súper importante en esta crisis. Bueno, yo en algún momento también entendía el concepto como liderazgo con ciertas habilidades blandas que las personas tienen que tener, y esto de ir confeccionando el liderazgo, como que había un liderazgo mal entendido. Esto como que el líder, la voz de mando. Pero hoy día estamos hablando de liderazgo consciente. Y quiero que nos hagas ese enlace del liderazgo que había antes, o cómo entendíamos el liderazgo, a cómo ha ido evolucionando y lo que necesitamos hoy día. ¿Qué tipo de líderes necesitamos hoy día? Claro, y yo creo que hay algo lindo. Tú estás trayendo varios elementos y los voy a poner aquí sobre la mesa, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con habilidades blandas, ¿no? A mí no hay cosa que me parezca más duro que el liderazgo. Yo digo, no existe tal cosa. Además, no existe tal cosa como habilidades blandas, ¿no? Es mucho más fácil aprender
acerca de desafíos técnicos, es mucho más fácil graduarse de ingeniero que graduarse de mamá. ¿Okay? Entonces, esto de apoyar a otras personas a ser la mejor versión de sí mismas, que para mí tiene que ver con el para qué el liderazgo, que vi que era una de las preguntas allí, no es tan blando como se dice, ¿no? Más bien son las capacidades habilitadoras para que las cosas pasen. Y cuando tú dices el tipo de liderazgo que necesitamos hoy en día, yo definitivamente creo que el tipo de liderazgo que se requiere hoy en día, y date cuenta que voy a hablar de liderazgo y no de líderes, ¿ok? Porque siento que, y es una de las cosas lindas que está pasando hoy en día, incluso si le damos doble clic y vemos lo que está pasando en el mundo de las organizaciones, con todo este tema del boom de la agilidad, donde tú tienes ahorita unos muchachos muy jóvenes, para los cuales eso que existía en mi época, a usted no se le paga por pensar, sino por hacer. Ya eso no va más. ¿Okay? Hoy en día, yo me he declarado millennial de 50, porque lejos de pelear con el concepto de los millennials, digo, wow, ¿qué tiene que enseñarnos esta nueva generación? Muchachos, que este tema del balance vida-trabajo no existe. Para ellos no puede existir una vida que no tenga propósito, sentido, que no haya un disfrute, ¿ok? No hacen por lo general nada donde ellos no sientan que aporten. Y no Y yo se digo, quedan, tenemos mucho. no se quedan ¿Ah? donde no se quedan donde no se sientan cómodos. Totalmente, son mucho más arriesgados. ¿Cuántos de nosotros nos quedamos en un trabajo esperando que nos votaran para que nos pagaran una liquidación mayor? Y con esa espera se nos fue la alegría, se nos fue la salud y tantas cosas, ¿no? Entonces, yo siento que como tú dices, el tipo de liderazgo es un liderazgo que sepa muy bien entender cuál es el signo de los tiempos, a qué estamos siendo llamados. Empieza por un liderazgo personal, ¿ok? Ahí estoy convencida que nadie da lo que no tiene, y tiene que ver sobre todo con la capacidad de co-construir con otros. Que eso suena fácil, ¿no? El tema del trabajo en equipo y la comunicación, las mal llamadas habilidades blandas, que no son nada blandas. Anda a cualquier empresa y te van a decir el problema que tenemos de comunicación. Entonces pareciera que no es tan blando. Tiene que ver con esa capacidad para integrar, para construir desde las diferencias. Y eso es algo que en mi opinión está más asociado con cualidades de un mundo mucho más yin, ¿ok? De un mundo mucho más femenino. Y con esto no quiero ser separatista de géneros, quiero hablar de la cualidad de lo femenino, de contención, de servicio, de co-construcción con otros, del poder estar presente aquí y ahora, de contener y sobre todo de tener la capacidad de acompañar como unos buenos parteros a que emerja lo que tiene que emerger. Entonces, para mí, ese es el gran liderazgo al que nos está llamando en este momento la vida. Y bueno, yo leí tu currículum que tienes bastante trayectoria, por eso estoy bien contenta que ingresen más personitas, ya ahí están ingresando, están escuchándonos también a través del Face. ¿Cómo ha sido para ti como profesional, como persona, ingresar en el tema del liderazgo? Y que ahora de charlas seas consultora inicialista internacional. ¿Cómo ha sido para ti ese proceso? Porque hubo un cambio de lo que estamos hablando de liderazgo como conocido en una versión y ahora integrándole la conciencia, el yin, la suavidad, como te dices tú, estos aspectos femeninos. Qué bonito que me hagas esa pregunta, Daniela, y te voy a hablar desde mi propia experiencia, decirte que yo cuando estaba jovencita fui dirigente estudiantil, ¿ok? Me imagino. Sí. Del Fui, kindergarten. les voy a contar además que yo la primera vez que vine a Chile, cuando ni siquiera soñaba que iba a vivir en este país, estaba terminando la universidad y con esto ya les digo mi edad, se me cayó la cédula, fue en el año 91. Yo vine al Congreso Ideológico Mundial de la Juventud Demócrata Cristiana que se celebraba en este país para honrar el regreso a la democracia. Y en esa época, la concepción del liderazgo
era el líder carismático, el que hablaba bien, el que decía vamos para allá. Y cuando entré en el mundo organizacional, esa seguía siendo la visión. ¿Okay? Impacto, influencia, dominancia, orientación a los resultados. Hoy en día, para mí esto ha sido un tránsito, porque definitivamente es un estilo de liderazgo donde el poder va muy vinculado a un tema de estatus, de arrogancia y de autoimportancia. Para no hablar de ego, para no meterme en temas de hablar de egos, voy a hablar de autoimportancia. Y hoy en día pasar a un liderazgo donde los demás aparecen y donde tú te das cuenta que todo lo que está pasando es una vuelta al espíritu de comunidad, pasa por bajarte de esa arrogancia y entrar en la humildad, darte cuenta que no lo sabes todo, que no es verdad que el mejor líder es el que tiene la claridad, sino el mejor líder es como esas abuelitas de antes, que sabían cómo hacer que cada uno participara en un propósito común, ¿no? Entonces, cuando tú dices mi propio tránsito ha sido así. Mira, te comento que el mes pasado, ¿te acuerdas que tú y yo conversamos y te decía que yo no estaba aquí? Tuve la oportunidad de hacer el camino de Santiago de Compostela, ¿no? Y para mí fue una súper experiencia porque éramos un grupo de mujeres y yo sentía que faltaba como organización. Mi cuerpo me decía, bueno, ¿cómo lidero esto? Tu cuerpo te lo Y yo pedía. sabía que, sí, yo sabía que podía, tú sabes, marcar una dirección y de repente fue, ¿cómo dejar que pase lo que tenga que pasar? Y cuento corto, fue una semana mágica, ¿okay? Donde habían procesos que cada uno requería, donde había momentos de estar individualmente, momentos de aprender en equipo, y yo creo que eso tiene que ver con el propio tránsito personal, ¿no? Yo estoy convencida que no se puede liderar hacia afuera si primero no hemos hecho un trabajo personal muy importante. Por eso es que me apasiona lo que tú haces, Daniela. Pero es como primero liderar hacia adentro. Primero lidera tu mundo interior para poder proyectar y aportar en el mundo exterior. Tienes toda la razón. Qué bonito lo que dijiste, Ariana, porque cuando yo te decía lideraste de kindergarten, me imagino que lo que te pasó en el viaje fue no tener que liderar y un poco desestructurarte también, que es parte del aprendizaje. Esto no, tú no vas a ser la líder esta vez. Mira, hay una pregunta de Sofía Flores, dice, ¿para qué liderar? Dice Sofía, ¿para qué liderar? Sofi lo adelantaba antes, pero creo que liderar para mí tiene sentido. ¿Para qué liderar? Para crear definitivamente un mucho más humano, mucho más consciente. Y para mí tiene que ver con, de alguna manera, generar algo desde el profundo amor a las generaciones futuras. Yo no tuve la fortuna de tener hijos, ni los evité ni los busqué, no los tuve y punto. Y quizá por eso, para mí el sentido de trascendencia y de sentir que mi paso por el mundo contribuye de alguna manera a un mundo mejor, tiene que ver con lo que le da sentido a mi vida, ¿no? Entonces, cuando tú dices para qué liderar, tiene que ver con eso. Y tiene que ver también con poner nuestros talentos al servicio de un juego más grande. Y te vuelvo a poner este ejemplo, ¿no? Del viaje. Si bien yo decidí no agarrar ese liderazgo mandón y controlador, yo sí reconozco que yo tengo ciertas fortalezas que no ponerlas al servicio del equipo hubiera sido mezquino de mi parte. Entonces, lo que creo es que también el liderazgo tiene que ver con reconocer cuáles son los talentos que yo tengo y no desde la arrogancia, sino desde el servicio, ponerlos al equipo, ponerlos a la comunidad, ponerlos a la familia, ponerlos a la empresa, cualquiera que sea el contexto en el que yo estoy. Importante eso, Ariana, porque es complejo esto de reconocerse. ¿Cómo tú puedes, cada persona que está aquí presente, cómo podemos reconocer nuestros talentos?
¿qué les recomendarías tú de acuerdo a tu experiencia? Tú tienes, yo sé que unos programas también. ¿Qué les recomendarías tú a las personas para reconocer esos talentos y ponerlos al servicio de? Bueno, lo primero, y con esto no quiero sonar muy New Age, ¿ok? Después voy a conectar esto también con el mundo empresarial, que es donde yo trabajo, ¿no? Lo primero es empezar a tener conciencia. Si tú me dices, ¿cuál es la mejor manera? En mi caso, yo medito, ¿ok? Pero no solamente medito de que yo me siento 45 minutos en las mañanas y hago meditación zen. No, yo soy meditadora activa en el metro, ¿ok? No hay mejor manera de meditar que en un metro a las 6 de la tarde cuando esté atestado, ¿ok? Porque el fin de la meditación no es que ustedes se vayan a un monasterio o que ustedes se encierren, sino como yo ese estado de presencia y de conciencia lo hago en los momentos de la vida real donde más se demanda. Mira, y te pongo el ejemplo del metro porque para mí es un aprendizaje. Una de las cosas lindas que a mí me ha pasado desde que yo me mudé a este país es que elegí no volver a manejar. Y dije, qué maravilla. O sea, vivo en una ciudad que tiene uno de los mejores metros del mundo y que tiene un sistema de transporte que funciona. Y ahí yo me he dado cuenta, por ejemplo, cuando estoy en el metro, a veces entra una señora mayor y la gente no se para a darle el asiento, no es porque sean maleducados, es porque ni siquiera la miran. Entonces, difícilmente yo puedo hacer un cambio en el mundo si yo no soy capaz de distinguir cuál es el mundo y cuál es el entorno. ¿Okay? Y te lo llevo al mundo organizacional. Yo no puedo dar una respuesta distinta si no empiezo a darme cuenta de los signos de los nuevos tiempos. Todos los grandes problemas que existen en las organizaciones, y yo feliz porque eso me da trabajo a mí, tiene que ver con no entender cuáles son las demandas de las nuevas generaciones, por no entender que ya no estamos en la época, digamos, donde habían certezas, ya no es la época de la gestión de cambio, donde desde una pequeña cúpula uno hacía un plan, donde estamos en un entorno tan volátil, tan cambiante, y si yo no soy capaz de poder estar en presencia plena y poder darme cuenta hacia dónde van los tiros, como dicen en mi país, yo no puedo dar una respuesta adecuada. Entonces, esto que te digo de poder tener presencia plena y saber qué es lo que me está demandando el momento que yo haga, no te sirve solamente para el día a día, te sirve también para el mundo de las organizaciones. Mira, hoy en día que está de moda la agilidad, y yo trabajo muchísimo con el tema de agilidad, que es en todo este tema de tecnología y me encanta. Yo le digo a la gente, no se crean ni por un instante que la agilidad tiene que ver con rapidez. Sí, tiene que ver con algo de velocidad, pero sobre todo con algo de conciencia. Y te voy a poner un ejemplo que a mí me gusta mucho. Y tiene que ver, por ejemplo, Chile es un país sísmico. Te voy a mostrar la diferencia entre un chileno, o por lo menos los que yo conozco, y un venezolano cuando hay un temblor de esos más o menos fuertecitos. Los venezolanos salimos corriendo de primerito y llegamos a la puerta. Pero en ese correr nos llevamos por delante la mesa, se me cayó la computadora, me caí, me partí una pierna y probablemente llego y no hacía falta. Mis amigos chilenos hacen algo que para mí es precioso y para mí ese es el concepto de agilidad. Dejan de hacer lo que estén haciendo. Sueltan el teléfono, ponen los piecitos en el piso para sentir por dónde viene la cosa. Y una vez que yo he sentido, aunque yo lo haga rápido, yo doy una respuesta consciente y puedo decir, ¿sabes qué? Desconecten los eléctricos, apaga el gas, o decir, tranquilo, no hace falta moverse. Entonces, cuando yo te hablo de la conciencia y del liderazgo, tiene que ver primero que nada con la capacidad de poder, y esa es la pregunta clave, ¿qué me pide la vida que yo haga en este momento? Bien sea que tengo un problema con mi hijo, con mi pareja, es poder ver y poder entender la situación más allá de lo obvio, poder percibir las señales, acallar ese mundo de juicios y de opiniones, entrar en espacios de silencio que pueden ser muy breves, entender y a partir de ahí actuar. Bueno,
es el gran desafío que yo creo que tenemos todas las personas que estamos en este tema del desarrollo personal. Acá estoy dándole la bienvenida voy a mirar un poquito en la galería, a personas de Arica, varios son terapeutas. Saludar aquí también a Beatriz Ramírez. Beatriz, bienvenida. Yo creo que las personas que están en estos temas del desarrollo personal, del mundo transpersonal, de la medicina complementaria, ese es uno de los grandes desafíos internos. ¿Cómo podemos colocarnos en contacto primero con nosotros mismos? Tú hablas de la meditación. Y sin duda es una herramienta que a ti te ha servido, que a mí también me ha servido, y me encantaría que en los colegios se pudiese integrar, creo que sí, en algunos lo están integrando, pero que seamos más y más personas en absoluta conciencia para tener un mundo mejor. Yo creo que esa es una de las formas para poder crecer. Vuelvo al tema del liderazgo. ¿Qué crees tú? Anoche, yo no sé si tuviste la oportunidad, te voy a llevar no al mundo de la política, pero sí al mundo de la actualidad, de la presentación de anoche de los futuros presidenciables. Viendo como una observadora y en términos generales, ¿qué sientes tú que le falta al político en Chile? Mira, y voy a hablar en general, En que general, creo que es en un poco general, lo que pasa, es en un poco lo que general, pasa a a nivel nivel del mundial. liderazgo político a nivel mundial. Y tiene que ver con pasar de entender a los demás, ¿ok? Como una contraparte, como un nicho, ¿ok? Como un target. Cualquiera de estos del mundo del mercadeo, a entender al otro como un complemento. Yo sé que esto que te voy a decir va a sonar así como muy espiritual, pero tiene que ver con poder entender que no puedo construir mundos si no entiendo claramente cómo se lo vive el otro. Mira, Humberto Maturana, Premio Nacional de Ciencias, que murió hace unos meses, activo nacional de este país, para Sí. mí, yo creo que una de las mentes más brillantes que ha dado Chile. Humberto Maturana decía que los seres humanos somos seres humanos que estamos hechos para crecer y co-crearnos con otros en la convivencia. Y yo siento que el estado de disociación, ¿okay?, de los políticos muchas veces, donde genuinamente ellos creen que saben, ni siquiera quiero entrar en un tema de intención, en que tienen claridad y donde enamorarme del problema, de entender cómo lo vive al otro, no forma parte. ¿Okay? Entonces, cuando tú me dices que falta, falta vínculo, falta comprensión y escucha, pero una comprensión y escucha para entender desde dónde me habla el otro. No solamente lo que me dice, ¿okay? Es poder conversar con alguien y entender el mundo. ¿Desde dónde me habla esta persona? ¿Cuáles son sus inquietudes? Porque eso me amplía la mirada. ¿Okay? Entonces, solamente ahí es posible co-construir y co-diseñar con otros. Porque lamentablemente o afortunadamente, los seres humanos no vemos el mundo como es, lo vemos como somos. Y yo la única manera de poder entender este mundo es poder entender las distintas perspectivas y a partir de ahí poder decir, oye, ¿qué es lo que estás viendo tú que yo no veo? Muchas veces en el mundo de la política es déjame ver cómo yo te convenzo a ti de mi posición. Mira, hoy en día que está de moda el tema de la diversidad e inclusión, yo digo, mira, yo creo y en el mundo de las empresas me pasa, yo les digo, tener personas de géneros distintos, tener personas con orientaciones sexuales diferentes, edades distintas, nacionalidades, ¿okay? Unos con el pelo azul, unos con el pelo negro. Eso es relativamente fácil. ¿Sabes qué es difícil? Tener al frente tuyo una persona que piense distinto a ti.
ese es quizá el desafío de liderazgo inclusivo más grande, ¿ok? Poder convivir con alguien que piense distinto a mí, legitimarlo y poder construir a partir de la diferencia. No es tolerar las diferencias, es celebrar, qué bueno que seamos distintos, ¿ok? Porque desde ahí podemos construir algo diferente. Ya lo decía José Luis Rodríguez, paisano mío, que lo hicieron famoso ustedes aquí en Viña del Mar, cuando decía lo de la unión y cantaba el pavo real. Y yo en ese momento no lo entendía, pero hoy digo, oye, mira qué interesante. Es como nosotros co-creamos a partir de la construcción desde los distintos enfoques, desde las distintas miradas. Y eso no es fácil. Y yo creo que en el mundo político eso está faltando, ¿okay? Donde no es la conversación de izquierda o derecha, no es la conversación, es la conversación del y, es izquierda y derecha, es tu perspectiva y la mía. ¿Por qué te lo pregunto? Porque con todo esto de la pandemia, 18 de octubre, la salud mental y emocional en nuestro país y en otros países, esto explotó. Yo lo veo todos los días, mi área de expertise en salud emocional, y ahora no es la crisis de pánico, ahora derechamente es que la persona se trató de suicidar. Así estamos hoy día en octubre del 2021. Eh, y el mundo se ha polarizado demasiado. Entonces, este tema del liderazgo consciente a mí me parece súper relevante que cada una de las personas que nos interesa estos temas, eh, desde nuestros mundos, desde nuestros espacios, podamos creernos un poco el cuento. Por eso te decía qué herramientas, y me incorporo. Nos recomiendas por dónde empezamos, algún material de lectura, algo que tú tengas que nos puedas ofrecer. Porque para mí, a mí me encanta el tema del liderazgo, porque yo digo, pucha, yo soy una comunicadora, y todos los martes tengo invitados como tú. He tenido gente de España, de Argentina, de Chile, y hay muy buenas personas que saben mucho, que tienen mucha sabiduría. Y digo, bueno, mi rubro es ser comunicadora, y mi liderazgo hoy día va a ser tratar de transmitirle todos los martes a las personas que están aquí presentes, para que abran un poquito su corazón, más que la cabeza, porque hoy día yo creo que hay que abrir el corazón. Pero, ¿por dónde podemos empezar, Ariana? ¿Qué es lo que nos recomiendas tú? ¿Qué es lo que tienes tú? ¿Qué es lo que podemos leer? Yo estoy ávida, sí, yo creo que todos los que estamos aquí presentes, porque nos interesa mucho el tema. Mira, hay cosas muy lindas. Yo si tuviera que recomendar algo ahorita, y para mí ha sido un gran maestro en lo que es este tema de transformación, es un señor que se llama Otto Scharmer, que ha estado en Chile un par de veces. Él está en el MIT, en el área de liderazgo, y él ha creado un concepto que se llama teoría U, ¿okay? Y tiene que ver con, y lo ha llevado al mundo organizacional, imagínate, desde el MIT, nada más y nada menos que el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y tiene que ver con cómo empezar a crear comunidades conscientes. Por otro lado, te recomendaría a Robin Sharma, que también ha escrito Liderazgo Consciente, a Fred Kaufman. Y es interesante porque cuando yo te hablo de Fred Kaufman, yo tengo la fortuna de trabajar con parte de su equipo, soy parte de su equipo como coach. Y Fred Kaufman es el VP de liderazgo de LinkedIn. O sea, no te estoy hablando, o sea, te estoy hablando de gente que está pensando su mundo organizacional distinto, pero sin irse tan lejos. Aquí en Chile había un movimiento interesante, yo tuve la fortuna de participar en esto, que es el movimiento 3xI, que son las conversaciones de pares improbables. Y utilizando mucho de las metodologías de conversaciones con ellos, cuando aquí tuvo todo el tema del estallido social, nosotros creamos un equipo de coaches voluntarios. Fuimos a las empresas y pusimos a conversar personas de distintos lados. Fuimos a las comunidades, a los municipios, a parques, y escuchar personas de distintos puntos. Entonces tú me dices, ¿qué habría que empezar a hacer? Empezar a escuchar genuinamente, porque cuando nosotros encontramos el punto de conexión, el humano
todos nos parecemos. Cuando la gente se escucha, yo me acuerdo, nosotros con la gente de la Cámara de la Construcción, tuvimos desde el dueño de la empresa con el señor que está pegando ladrillos, sentados en la misma mesa, y escuchar gente decir, jamás en la vida yo había entrado a la empresa y le había mirado a los ojos a la gente. Entonces yo creo que una de las cosas, cómo empezar, es a perder el miedo a la gente. ¿Okay? La emoción contraria al amor no es el odio, es el miedo. O sea, los animalitos nos muerden y nos atacan cuando perciben que hay miedo. Entonces, mucho de lo que nos pasa es que le tenemos miedo al otro. Tenemos una cantidad de sesgos respecto a cómo son los otros. Y de alguna manera es como atrevernos a caminar sin miedo al miedo. Tenemos miedo, pero no importa. Parte de la conciencia es cómo aún sabiendo que yo tengo miedo, me puedo meter en una comunidad que es distinta a la mía. Puedo hablar con gente que piensa totalmente distinto a mí y empezar a generar vínculos. ¿Okay? Y ahí tú te vas a dar cuenta que lo que nos une a los seres humanos es mucho más potente que lo que nos separa. Lo que pasa es que nos hemos enfocado en lo que nos distancia. Y yo no digo que no van a existir las diferencias, pero el tema es cómo empezar a enfocarnos en aquello que nos une y a partir de encontrar eso, de encontrar ese propósito común que nos une, empezar a construir a partir de la diferencia. Hay una preguntita, Ariana, que dice, ¿qué pasa cuando el ambiente donde uno se encuentra no está abierto a estos tipos de liderazgo? Podría uno pensar que no aporta a la comunidad, pero puede ser que la comunidad no quiera lo que uno puede aportar. ¿Qué le dirías a Sofía? ¿Qué pregunta? Interesante, porque la pregunta es, ¿cuántas veces, quizá más que aportarle nosotros a la comunidad, es sentarnos y conectar con ellos, ¿okay? Y poder entender qué es lo que ellos quieren, cómo se viven lo que se viven? Y muchas veces el aporte es solamente desde la escucha. Mira, yo hace muchos años, yo fui por años VP del área de personas y de cultura organizacional de una empresa de retail muy importante en mi país. Y nosotros creamos un voluntariado corporativo, ¿no? E íbamos, entre otras de las acciones, íbamos a los ancianatos, ¿no? A las casitas donde estaban los abuelitos. Y como éramos una cadena de supermercados, pues les llevábamos cosas. Pero nos dimos cuenta que lo que más valoraban ellos no era eso. Nosotros nos esperaban los abuelitos para que jugáramos dominó con ellos, para que les escucháramos los cuentos, para conversar con ellos. Entonces, yo diría que el principal aporte a una comunidad es escuchar. O sea, yo creo que estamos en un momento donde la gente necesita ser escuchada y necesita ser reconocida, no como un número más, no como parte de un programa de responsabilidad social, sino reconocernos como un otro, como un legítimo otro. Ariana, no puedo dejar de no preguntarte y aprovechar tu experiencia y que estás trabajando en empresas. ¿Las empresas están abiertas al cambio o todavía hay resistencia? Yo creo que sí, ¿okay? Algunas forzadas por las circunstancias, otras porque tienen niveles de conciencia, ¿no? Pero de alguna manera hoy en día, con todo lo que viene pasando y con estas nuevas generaciones y con lo que demanda la gente, lo que está empezando a suceder es que nos damos cuenta que si bien la empresa necesita obtener resultados, yo no puedo obtener resultados si no hay un equipo comprometido de personas que produzca esos resultados. O sea, hoy en día, y por eso yo me he vuelto tan fan de la agilidad, que si bien viene del mundo del desarrollo de software, que puede sonar algo tan técnico, la gente del mundo del desarrollo del software descubrió que tú puedes tener los mejores procesos y herramientas, pero si tú no pones las personas al centro, si tú no co-construyes con tu cliente, si tú no te adaptas al cambio, las cosas no funcionan. Entonces, lo que les está empezando a pasar a las organizaciones es que se dan cuenta que ya la manera de hacer las cosas de antes los está sacando del mercado. Entonces,
todavía quizá no, puede que no estén demasiado convencidos, pero saben que algo tiene que empezar a cambiar. Mira, si ustedes escuchan, por ejemplo, al creador de Waze, el creador de Waze cuenta que al principio esto era un desastre, que él casi que ya se iba para la bancarrota y cerraba, hasta que decidió empezar a escuchar a la gente y empezar a ver cómo es que la gente se vive el problema. Y ahí es donde a él vino ese momento de iluminación, donde él entendió que el gran tema era que había un montón de gente peleándose las mismas vías a la misma hora. Solamente cuando él fue capaz de salirse de un espacio de certeza, de que yo soy el que sabe, y empezar a ver, oye, a ver, ¿y cómo será que se lo vive el otro? Y te vuelvo al mundo de la política que tú me traías antes. ¿Cómo será que en vez de yo hacer política y planes sociales desde un escritorio allá en La Moneda, ¿okay? Me voy y me pateo las calles y me pongo al lado tuyo para entender cómo es que tú te lo vives, sin juicio, ¿okay? Vivirme un poquito tu vida. Hoy en día en el mundo de la innovación se habla de design thinking y es una de las cosas más lindas que tiene el design thinking, que tiene que ver enamorarme del problema y no de mi solución. Y cuando uno habla de enamorarse del problema, tiene que ver con ver cómo tú te lo vives, hacer pequeños experimentos, estar abierto a recibir feedback e ir mejorando. Pero eso requiere una gran humildad para recibir críticas. Mira, te pongo un ejemplo. WhatsApp. El WhatsApp salió al mercado hace 11 años. El WhatsApp que nosotros tenemos ahorita no tiene que ver con el de hace 11 años. Pero salió sirviendo para lo fundamental, que era enviar mensajes. Durante estos años que hizo WhatsApp, fue sacando aplicaciones, escuchando a la gente. Algunas de las funciones la gente las rechazó y las sacaron sin que nos diéramos cuenta. Han ido mejorando, mejorando. ¿Pero por qué? Porque estuvieron abiertos a salir con un producto sencillito y poder entender qué es lo que necesita la gente. Mira, el tema de la conciencia tiene que ver también con andar en la vida y poder mirar anomalías donde los otros ven normalidad. ¿Okay? Cuando yo me doy cuenta que no es normal, ¿okay?, que una gente tenga que hacer una fila muy larga, cuando me doy cuenta que no es normal muchas cosas que nos pasan como normal, solamente yo ahí puedo decir, aquí hay una oportunidad para hacer cosas distintas. Hablas de dos temas que me parecen, uno que es mirar las anomalías para poder mejorar y establecer cambios, y lo otro es la adaptación, justamente. ¿Por qué nos cuesta tanto al ser humano adaptarnos a los cambios? ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, yo creo que nos cuesta y nos cuesta de manera natural, ¿okay?, porque tiene también que ver con cómo funcionamos. Por eso es que es tan importante el tema de la conciencia. Y voy a hablar, bueno, cómo organiza la información el cerebro humano en base a patrones. Y eso es una maravilla, porque gracias a que nosotros los seres humanos nos organizamos en base a patrones, es que nosotros podemos hacer más de una cosa a la vez. Ahora, eso que es el gran potencial de los humanos y que nos permite aprender y tener todo esto acá, por otro lado, si no somos conscientes, puede ser a su vez nuestra propia limitación. ¿Por qué? Porque también tenemos la tendencia a desarrollar patrones defectuosos de pensamiento. Por ejemplo, el cerebro se satisface rápidamente. Entonces yo veo algo que reconozco y automáticamente asumo que conozco el resto. ¿Okay? ¿Cuántas veces no nos pasa con nuestra pareja, o con mi jefe, o con uno de mis hijos, con alguien que yo conozco mucho, que me va a decir algo y le digo, no, ya yo sé qué es lo que tú me vas a decir? Me adelanto. Y probablemente no me doy cuenta que en esta oportunidad había una cadencia distinta en la voz, había un brillo en la mirada distinto. ¿Por qué? Porque yo reconozco parte y asumo que es el resto. Eso es uno de los patrones defectuosos. Entonces, claro, ¿por qué nos cuesta cambiar? Porque de alguna manera
yo asumo que sé. Porque otras cosas nos cuesta, no voy a hablar ahorita de neurociencia, a mí me encanta todo el tema del cerebro. En mi otra vida yo trabajé con programas en escuelas públicas, en educación, y trabajamos mucho en esto. Pero te voy a mencionar otro de los patrones defectuosos, y otro de los patrones defectuosos es el pensamiento estrecho. ¿Ok? Y el pensamiento estrecho tiene que ver con que una vez que yo aprendo algo, lo pongo en compartimentos. Y todo aquello que no coincide, voy a tender a negarlo. ¿Okay? Entonces, by default, como dicen, yo vuelvo a hacer lo mismo. El tema del más de lo mismo es que no me funciona y sigo haciendo lo mismo. Entonces, yo tengo que estar como muy alerta, ¿okay? Para decir, mira, y las señales de la resistencia al cambio se ven en el cuerpo. O sea, yo no sé ustedes, pero a mí me pasa. Yo creo que ya no, yo fui naturalmente resistida al cambio. Mi mamá me decía chiquita, pero bueno, ¿tú para qué te quejas tanto si terminas haciendo las cosas? O sea, a mí que me cambiaras el sitio donde yo iba a comer o la vía, era una cosa así que incluso Incomodaba. cuando alguien nuevo entraba al equipo, a mí se me ponían tensos los omóplatos. Bueno, tú que trabajas en el tema bioenergética lo sabes. Se me ponían así. ¿Qué me pasa ahorita? Yo siento los omóplatos ahí tensos y respiro y digo, muy bien, ¿a qué le estoy teniendo miedo? ¿Okay? Porque generalmente la resistencia tiene que ver con miedos. ¿Okay? Y qué bonito cuando yo soy capaz de reconocer mis emociones, las puedo poner al servicio, no pelearme con las emociones, porque todas las emociones tienen luces y sombras. ¿Okay? Entonces, ¿por qué somos resistidos? Porque muchas veces, más que resistidos, porque nos cuesta tanto cambiar, es porque tenemos mucho temor a lo que anticipamos como consecuencia de los cambios. Y por otro lado, porque hemos crecido en una falsa ilusión de estabilidad. En la vida todo es cambiante. Esto de decir que lo único constante es el cambio. O sea, eso lo dijo Heráclito 1600 años antes de Cristo. O sea, eso no es nuevo. Y lo seguimos diciendo así como que fuera la gran novedad. Quizá ahorita lo que hay es más aceleración, pero la vida es cambio. Mira, yo agradezco de haberme mudado a este país, eso, porque yo vengo de vivir en la isla de Margarita, que básicamente hay un solo clima, ¿ok? Calor y un poquito menos de calor. Y de vez en cuando brisita y una lluvia de vez en cuando. Entonces, yo venirme a vivir aquí, yo enfrente mío tengo un plátano oriental. Yo estoy regresando a Chile después de un par de meses fuera. Y cuando yo me fui, ese pobre señor estaba peladito. Llego ahorita y ahorita es una cosa frondosa y espectacular. Y en los 7 años que tengo viviendo aquí, él todos los años florece, se queda pelado, pero nunca florece igual. Entonces, la naturaleza nos enseña que la vida es cambio. Entonces, a veces nosotros tenemos una sensación como de que si nosotros nos aferramos a las cosas no van a cambiar. Entonces, allí, y yo sé que esto puede sonar también New Age, pero tiene que ver con confiar en la vida, ¿okay? Con confiar en los nuevos mundos que se abren. Y exacto, y hoy día se están abriendo nuevos mundos, por eso que me parece interesantísimo este concepto que yo no lo había escuchado por lo menos, de el liderazgo sí, el liderazgo consciente. Así que, bueno, Ariana, agradecerte. Yo creo que estaríamos mucho rato conversando, porque es un tema que por lo menos a mí me apasiona, pero no quiero quitarte más tiempo, sí, que conversemos después de manera interna para invitar a lo mejor a otras personas que tengan un ratito para aportarnos a todos y a todas en este espacio de los días martes de diálogo y aprendizaje. ¿Ya? Así que te doy el pase para que te puedas despedir. Bueno, primero que nada, darte las gracias nuevamente y gracias a todos los que nos han estado acompañando. Ahorita hablamos como digamos que de la mirada, como de la mentalidad del liderazgo consciente. Ahora, el liderazgo consciente tiene habilidades muy concretas y mi invitación es a desarrollarlas. La primera habilidad, la escucha auténtica, la escucha genuina. Otra de las habilidades claves es
la comunicación auténtica, que es aprender ese balance entre consideración y respeto, poder generar conversaciones valientes, tiene que ver con el liderazgo consciente, poder hacer negociaciones que sean ganar-ganar. ¿Okay? Si uno ve el método de negociación de Harvard, eso no es un conjunto de técnicas y paso 1 y 2. Si yo no cultivo una mentalidad de que las relaciones sostenibles en el largo plazo no pueden ser otras, sino aquellas donde todos salgamos ganando, créeme que no funciona la técnica. ¿Okay? Entonces, hay cosas que tienen que ver con eso. Aprender a hacer reclamos efectivos, aprender a hacer buenas peticiones. Entonces, hay mucho que tiene que ver con el mundo de las habilidades conscientes que pueden ser llevadas tanto en el mundo organizacional como en el mundo personal, ¿no? Entonces, hay como unas maneras de pensar un conjunto de creencias que son claves, donde las hemos venido conversando, ¿okay? Yo no veo el mundo como es, sino como soy. Todo el mundo tiene una perspectiva distinta y el mundo lo construimos entre todos. Cuando yo empiezo a generar esas creencias, digamos que el set de habilidades o prácticas de trabajo son mucho más fáciles para mí. Y dejan de convertirse en modas gerenciales. Entonces, bueno, yo con eso me despido dándoles las gracias. Feliz de que me hayas invitado porque este es un tema que me apasiona. Gracias, Ariana. Te mando un abrazo grande, grande y voy a estar ahí molestándote otra vez. Ya, un abrazo gigante. Gracias por acompañarnos a todos y a todos. Y va a quedar la grabación en mi canal de YouTube. ¿Ya? Un besito. Nos vemos. Gracias. Gracias. Bendiciones a todos y a todas. Amén.